Ascenso del dólar. Descubre cómo se convirtió en la moneda líder mundial. Documental en español. El origen del dinero es tan controvertido como su definición. Arqueólogos, historiadores, filósofos y economistas tienen sus propias teorías sobre el misterioso salto que dio la humanidad cuando desarrolló los primeros sistemas comerciales nacidos después del trueque, que aún evolucionan y hace apenas 70 años se eligió al dólar como moneda de referencia. El origen del dinero se puede encontrar en las transacciones que hace miles de años se hacían con cereales, gramos de plata, objetos de arcilla, conchitas de mar o semillas de cacao, hasta llegar a las monedas de metal acuñadas oficialmente por reyes en el antiguo Irak. Mucho más tarde, surgieron los primeros billetes de papel en China, creados cuando las monedas pesaban tanto que cargarlas era muy difícil. Y recientemente, hace apenas 70 años, en secretas negociaciones políticas hasta altas horas de la noche en un hotel perdido en medio de unas montañas, un billete verde llamado dólar llegó a imponerse como la moneda más poderosa del mundo. Si se piensa en el dinero como algo material que permite hacer transacciones, algunos expertos argumentan que sus inicios se originaron usando gramos de plata o sacos de cebada, un cereal con el que los sumerios en Mesopotamia, actualmente Irak, comerciaban hace unos 5000 años. Esos productos que, por un lado, tenían un valor en sí mismo, también servían como una unidad de medida y se utilizaban para cuantificar el valor de otras cosas a través de su peso, como por ejemplo, el valor de un esclavo, del trabajo, los intereses de una deuda y hasta las promesas de pago. También era común que las materias primas tuviesen un valor al ser comparadas entre sí. La lana y los dátiles, por ejemplo, podían tener un valor equivalente en gramos de plata. La plata fue la forma más común en que se cuantificó el valor de la mayoría de las cosas durante gran parte de la historia de Mesopotamia. Aún se encuentran tesoros de plata enterrados debajo de los pisos para protegerlos. Estos contienen trozos de plata cortados de jarrones, de cuentas viejas, fundidos en lingotes o convertidos en anillo en espiral. Los anillos en espiral eran la forma más fácil de transportar el metal, incluso a veces atados al cabello. Una parte de la espiral se podía romper para pesar y pagar las cosas. Las primeras monedas oficialmente acuñadas por un gobierno habrían aparecido alrededor del año 640 a.C. en Anatolia, actualmente Turquía, con el sello del rey Aliates de Lidia. Esta moneda, el estatero lidio, fabricada comúnmente con una aleación de oro y plata conocida como electro, fue más antigua que las monedas acuñadas en China, India o civilizaciones como las de los egipcios, los persas, los griegos o los romanos. La acuñación de monedas tuvo éxito por su durabilidad, la facilidad para transportarlas y porque tenían un valor propio. Al volverse tan eficientes y valiosas, se convirtieron en un instrumento de control político. Facilitaban el cobro de impuestos para mantener a las élites, permitían financiar a los ejércitos y expandir el comercio más allá de las fronteras. Y entonces surgieron los billetes. Durante mucho tiempo, la unidad monetaria básica en China fueron las monedas de cobre o de bronce, con una perforación cuadrada en el centro que les permitía colgarlas en un hilo formando una cadena. Pues bueno, en ese momento las monedas eran difíciles de transportar cuando se hacían grandes negocios. Habrían sido los comerciantes quienes primero comenzaron a experimentar con instrumentos financieros de papel para evitar el traslado de grandes cantidades de monedas. Fue durante la dinastía Song, alrededor del año 1000 de nuestra era, en la provincia de Sichuan, que el imperio emitió oficialmente el primer papel moneda del mundo, el yaozi, fabricado a partir de la corteza del árbol de la mora. Desde entonces, los mercaderes dejaron de utilizar sus propios pagarés y los gobernantes tomaron el control del sistema, convirtiendo al yaozi en un billete oficial. Tan oficial como el dólar cuando se convirtió por decreto en la moneda de Estados Unidos en 1792. Las negociaciones que dieron origen a la supremacía del dólar. Cuando la Segunda Guerra estaba llegando a su fin, los gobiernos aliados se dieron cuenta de que tenían un problema. Las economías mundiales estaban prácticamente destruidas y la pregunta principal era, ¿qué moneda se usará para el comercio internacional? Fue entonces cuando los representantes de 44 países se reunieron durante 22 días en julio de 1944 en el Hotel Mount Washington, en el pueblo Bretton Woods, Estados Unidos, a negociar el futuro de las finanzas y el comercio de la posguerra.
Los países europeos llegaron a la reunión con profundas carencias económicas y Estados Unidos con las mayores reservas de oro del mundo. Fueron 22 días de reuniones con intensas luchas políticas. Al final del Bretton Woods, quedó establecido que el dólar estadounidense sería la moneda para hacer las transacciones internacionales. Y las dos instituciones que se crearon en aquella reunión, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, realizarían préstamos en dólares a los países con problemas económicos tras el fin de la guerra, y se establecieron nuevas reglas para las relaciones financieras internacionales. Una de las medidas fue establecer el patrón oro como medida de transacción internacional. Estados Unidos, quien contaba en ese momento con 1/3 de las reservas de oro del mundo y con el compromiso de convertir la moneda a su valor en oro cuando cualquier país firmante le solicitara, logra imponer el dólar como moneda de intercambio internacional, fijándose para ese momento con un valor de $35 por onza de oro. En 1971, durante la presidencia de Richard Nixon, este rompe la relación acabando con la convertibilidad del dólar y el patrón oro, basándose su valor en la confianza de los usuarios o de carácter fiduciario. En 1973, durante la denominada primera crisis del petróleo, los países que componen la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, junto a los países miembros de la OPEP del Golfo Pérsico, deciden no exportar petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, medida que afectaría a Estados Unidos y sus aliados en Europa Occidental. Esto provocó el aumento del precio del petróleo y un fuerte efecto inflacionario, con una reducción de la actividad económica en los países afectados. El importante ingreso de divisas en dólares sería destinado en parte al desarrollo de las economías de esos países, originando también el endeudamiento de algunos países latinoamericanos con regímenes dictatoriales. Gran parte de estas deudas también estaban denominadas en dólares. A finales de la Guerra Fría, el intercambio económico mundial continuaría apoyándose en el dólar. China, que es potencia económica global y mantiene parte de las reservas en bonos de la deuda norteamericano, se convierte en el principal acreedor de Estados Unidos, contribuyendo a las crisis inflacionarias en países latinoamericanos como consecuencias de deudas anteriores, lo que crea una política de comercio global liberal, sin reglas ni regulaciones. Existe una serie de razones por las que ninguna potencia actual o emergente puede degradar el estatus que la moneda norteamericana ha adquirido a lo largo del desarrollo económico mundial. Una de estas razones es la verdad innegable de que todos los países del mundo manejan alrededor de un 70% de sus reservas en dólares, ante un 25% en euros. De hecho, incluso China maneja también dichas reservas en la moneda norteamericana. Por otra parte, el dólar está involucrado en la mayoría de las gestiones cambiarias, por lo menos como divisa intermediaria. Esto puede estar relacionado al hecho de que el sistema financiero está prácticamente dolarizado, y es que tanto las bolsas como los mercados internacionales operan en su mayoría con esta divisa. Sin embargo, es importante hacer mención acerca de la existencia de un plan de contingencia ante una del estatus financiero del dólar, aunque esto podría generar una crisis económica mundial que desaparecería el sistema capitalista de raíz del mundo económico. En el acuerdo de Bretton Woods, se suponía que Estados Unidos no realizaría más impresiones de su divisa de aquella cantidad que tenía avalada por el oro existente en sus bóvedas. Pero en la década de 1960, Estados Unidos incumplió el compromiso y se encargó de imprimir una gran cantidad de dólares para financiar la guerra de Vietnam. Esto trajo como consecuencia que, a mayor cantidad de dólares para la misma cantidad de oro, el dólar fue perdiendo valor. Esto trajo como consecuencia que algunos países exigieran la conversión de los dólares en oro, pero para el año 1971, el entonces presidente Nixon terminó con lo que quedó del acuerdo de Bretton Woods, comenzando a funcionar un sistema de flotación, el cual se basa en la confianza al dólar. Si te está resultando instructivo o interesante el vídeo, comenta, deja un me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita de las notificaciones. Ahora sigamos con la evolución del dólar como aval internacional. Hoy en día, China es una potencia económica de primera clase, pero su divisa todavía viaja en clase turista. Esa es la queja que recurrentemente presentan las autoridades de Pekín al exigir que el yuan, su moneda nacional, sea reconocida oficialmente como una divisa internacional de reserva, y últimamente el objetivo de China está un poco más cerca de cumplirse.
El Fondo Monetario Internacional anunció que el yuan se unirá a la canasta de monedas de reserva que maneja el organismo multilateral. Hasta el momento, el FMI usa un selecto grupo de divisas compuesto por el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés y la libra esterlina. El dólar seguirá siendo la principal moneda de reserva del mundo en los próximos 25 años y se espera que el euro y el renminbi aumenten su participación en las reservas de los bancos centrales. El dólar actualmente representa alrededor del 60 al 65% de las reservas mundiales de divisas informadas por los bancos centrales al Fondo Monetario Internacional. Esa cuota podría reducirse en las próximas 2 décadas, pero solo porque los gestores de los bancos centrales desearían aumentar sus tenencias de otras monedas de reserva como el euro y el renminbi. Es probable que el euro y el yuan aumenten su participación en las reservas mundiales, pero a un ritmo gradual. La participación del euro era del 20% al final del segundo trimestre, según datos del FMI, mientras que el del renminbi era de aproximadamente el 2%. El dólar hoy sigue siendo la moneda de referencia en el sistema financiero mundial. Sin embargo, expertos de diferentes entidades, tales como la banca internacional Goldman Sachs, el fondo de inversión BlackRock e instituciones educativas como la Universidad de Stanford, coincidieron en un punto durante los últimos años. El dólar corre el peligro de perder su hegemonía en las finanzas internacionales. Se destacaron dos factores clave actualmente en la economía mundial: la guerra en Ucrania y la inflación global, seguida del endurecimiento de las políticas monetarias de las principales potencias. Ambas situaciones se prestan también como condicionantes de la supremacía del dólar. Por un lado, las sanciones a Rusia podrían transformarse en un cambio en la dinámica de comercialización de los combustibles, ya que en respuesta a las sanciones, Putin declaró que los países enemigos, es decir, Estados Unidos y todos los países de la Unión Europea, deben pagar su gas natural en rublos. He aquí un potencial cambio de juego. A su vez, remarcó que a eso se debe sumar que Arabia Saudita está considerando vender petróleo a China en yuanes en lugar de dólares. Esto crea una gran preocupación sobre la vida útil restante del petrodólar. Se considera que la moneda estadounidense vio reducido su poder de compra producto de la escalada inflacionaria que experimenta desde comienzo de la pandemia, aunque a un ritmo más lento que el euro y el yen, dos de sus principales monedas de referencia en el índice dólar. A pesar de un mal comienzo de 2022, una cosa de la que nos sentimos relativamente seguros es que estamos saliendo del régimen de inversión que había reinado desde la crisis financiera global de 2008, dijo el director de inversiones de la división de acciones fundamentales de BlackRock, en una presentación sobre las perspectivas del fondo de inversiones para los próximos años. Los especialistas opinan que estamos a punto de asistir no solo a un nuevo orden mundial, que indudablemente implicará una inflación y tipos de interés más altos de los que teníamos entre 2008 y 2020, sino a un entorno más complicado para los inversores, particularmente porque la guerra de Rusia en Ucrania amenaza con mantener la energía y los costes de las materias primas en niveles altos. Poco antes de estas declaraciones, BlackRock publicó en una nota a accionistas que la invasión rusa de Ucrania pondría fin a la globalización, debido a que la invasión rusa de Ucrania ha puesto fin a la globalización que el mundo ha experimentado en las últimas 3 décadas. Pero estas amenazas a la supremacía del dólar carecen de poder. Aunque el comercio respaldado por el yuan puede crecer, la divisa solo representa el 3% de las reservas de los bancos centrales. La preponderancia del billete verde está respaldada por su enorme liquidez, la apertura de Estados Unidos al comercio y la inversión, y la confianza de las instituciones que lo respaldan. En cambio, el sistema financiero chino está menos desarrollado. Su moneda no es totalmente convertible debido a los controles de capital y carece de un verdadero Estado de Derecho fiable. La actividad económica mundial sigue dominada por Estados Unidos y sus aliados, lo cual hace difícil evitar el dólar. La mayor amenaza quizás provenga de las monedas digitales de bancos centrales que pueden ofrecer formas más eficientes de liquidar las transacciones. Estados Unidos está despertando por fin ante este peligro, pero debería acelerar sus esfuerzos para digitalizar el dólar. Gracias por llegar hasta el final. Deja un me gusta y suscríbete al canal, activa las notificaciones y te espero en el próximo vídeo. ¡Nos vemos!